La vida ha sido algo dura conmigo. Mis padres biológicos me abandonaron cuando yo apenas tenía 2 años. Afortunadamente, cuando cumplí 6, una familia me adoptó. Ellos eran muy cariñosos conmigo y desde aquel día los consideré mis padres. Tristemente, hace menos de 1 año, mi hermano se enfermó. Luego le siguieron mis padres. De un momento a otro, los 3 terminaron en el hospital. Uno por uno, fui recibiendo la peor de las noticias. De pronto, me vi solo y sin la familia que siempre me arropó. Para empeorar las cosas, no tenía idea de cómo continuar con el negocio familiar que habíamos construido con tanto esfuerzo. Mi papá estaba muy distanciado del resto de sus parientes. Prácticamente nunca los frecuentamos y tampoco los consideraba como parte de mi familia realmente. Fue por eso que me sorprendió mucho su reacción al enterarse de lo que ocurrió con mis padres y mi hermano. Ellos se acercaron, me ofrecieron ayuda económica y me acompañaron en mi tristeza. Incluso me invitaron a pasar las fiestas de diciembre en su casa. Ellos querían que nos conociéramos mejor. Yo acepté como una forma de agradecer lo que habían hecho por mí. Desde que llegué me dijeron que, para darme privacidad, me dejarían dormir solo en una habitación. Este cuarto se encontraba bastante arreglado. Todos sus muebles estaban cubiertos por mantas tejidas. También había varias estatuillas y la televisión era bastante vieja, pues no podía conectarse al cable y tampoco recibía la señal de TV abierta. Para colmo, esa habitación era la más lejana del segundo piso. Debido a eso, no llegaba el internet y la señal de teléfono era muy irregular. Prácticamente estaba desconectado de la casa y del resto del mundo. Sin embargo, no podía quejarme de nada, pues aquellas personas estaban intentando hacerme sentir parte de su familia. Mi papá era el segundo de 4 hermanos. Los 3 restantes vivían ahí con sus respectivas familias. Parecían llevarse muy bien más allá de los pequeños rencores que típicamente se dan entre los hermanos y que terminan escalando un poco más. En una discusión que nació de uno de estos pleitos insignificantes, los adultos comenzaron a aclarar ciertos puntos que, tal vez, eran bastante privados y fuertes. Yo me sentí muy incómodo con la situación y les dije que me iría a dormir. Ellos respondieron que no era necesario y que podía estar ahí mientras aclaraban sus asuntos, pues así funcionaban las cosas en esa casa. Más allá de lo que me contestaron, insistí en que quería irme a dormir. Para convencerlos aún más, mentí diciendo que me dolía la cabeza. De haber sabido lo que estaba por pasar, me habría quedado sentado para seguir escuchando aquella discusión familiar. Desde el primer momento, estuve completamente seguro de que no era mi imaginación, y esto es así porque todo sucedió desde el instante en el que entré al cuarto. Todo el segundo piso estaba a oscuras, y el extremo en el que se encontraba mi habitación también. Yo había dejado la luz de mi habitación prendida, pero supuse que alguien la apagó. Cuando abrí la puerta, creí ver una figura parada a unos metros, dentro de la alcoba. La misma corrió y se escondió en la esquina. En ese primer momento, no sentí miedo. En lugar de eso, me sorprendí y pensé que se trataba de alguno de mis primos intentando jugarme una broma. Pero al prender la luz, no vi a nadie. Esto generó una sensación tétrica en mí, ya que esperaba encontrar a mi primo en la esquina del cuarto. En ese instante, dudé en quedarme ahí o volver a la mesa con todos los demás. Luego de recordar todos los hechos paranormales que había experimentado en mi vida, me sentí ridículo. Una simple sombra no podía asustarme. Además, no percibía ninguna vibra extraña en el ambiente de aquel dormitorio. Sin embargo, todo cambió cuando cerré la puerta detrás de mí. De repente, sentí como si un balde de agua helada me cayera encima. No aguanté la sensación y salí de la habitación. Luego, caminé hacia las escaleras y me senté sobre un escalón un momento. No tenía ganas de bajar, pero tampoco quería volver al cuarto. Los minutos pasaron y me quedé dormido allí. Recuerdo que uno de mis tíos me despertó y me dijo que me fuera a dormir a mi habitación. Pensé por un momento en decirle lo que había visto y lo que había sentido, pero no lo hice.
debido a que todavía no tenía la confianza suficiente. No me atreví a preguntarle por qué no me ocurriría algo así. Sin más opciones, me levanté de las escaleras y caminé hasta el dormitorio. Una vez que llegué, abrí la puerta y me metí con cautela. A diferencia de la vez anterior, no sentí esa pesadez en el entorno. Esto me hizo preguntarme si no era solo un ataque de pánico. A continuación, me puse el pijama y prendí el calefactor. Este hacía un ruido muy molesto, pero el frío era demasiado crudo como para apagarlo. En un momento de la noche, el calefactor dejó de funcionar. Yo tenía los ojos cerrados, pero no me encontraba dormido. Pensé que era normal, pues ya había llegado a cierta temperatura. Sin embargo, pude sentir que aquel frío insoportable volvía a la habitación. Me levanté para subir la temperatura y noté que alguien lo había apagado. Asumí eso, ya que aquel calefactor era bastante antiguo y, a diferencia de los digitales, tenía una perilla que se tiene que girar para prenderlo o apagarlo. Tratando de no pensar mucho en eso, subí el calor y acerqué el artefacto a mi cama. Unos segundos después, el calefactor se volvió a apagar. Mi reflejo fue levantarme rápidamente para ver qué pasaba y en la oscuridad vi de nuevo a aquella figura que había aparecido un rato antes. La silueta corrió hacia la esquina del cuarto y se quedó allí. No pude contener mi miedo y grité tan fuerte como pude. Enseguida, mis tíos salieron del cuarto contiguo y se apresuraron para ver lo que estaba ocurriendo. Mi tío y su esposa entraron a mi dormitorio. Ella empezó a decirle que no era una buena idea que yo siguiera quedándome allí. No dejaba de repetirle que había sido un error. En ese momento lo tomé personal y me sentí algo triste, pues pensaba que no me quería en la casa. Sin embargo, estaba a punto de comprender todo. Iba a enterarme de cosas que ignoraba de mi familia. Esa noche me dijeron que podía cambiar de habitación con uno de mis primos, pero preferí quedarme con él. No quería estar solo, aun si se trataba del dormitorio más alejado. Estaba contándole a mi primo lo que me pasó cuando llegó su hermana. Luego mi tía. Yo seguía algo dolido con ella y creo que lo notó, ya que se acercó para explicarme el significado de sus palabras. Lo que ella consideraba un error no era el hecho de haberme invitado a la casa, sino que me hubieran dado esa habitación, la cual pertenecía a la abuela. Ella tenía una relación muy difícil con mi papá. Por ella, él se alejó de toda su familia. Mi abuela nunca aceptó a mi mamá y cuando me adoptaron se enfureció. Le exigía tener hijos propios y le dijo que se olvidara de ella si seguía adelante con esa idea. Por suerte, mi padre no se detuvo ante esa amenaza. Cuando la abuela murió, mi familia buscó contactar a mi padre, pero él estaba muy dolido porque todos lo habían abandonado. Al parecer, el miedo a la abuela era más poderoso que el dolor de perder a un hermano y todos habían dejado de hablarle por años. El resto de los hermanos de mi papá no creían en lo sobrenatural y pensaron que sería un buen gesto para su memoria que yo me quedara en la habitación de la abuela. Sin embargo, mis tías y mis primos tienen una visión completamente distinta. Ellos saben que, aún después de haber muerto, la abuela sigue habitando esa casa. La han visto y la sienten por momentos, recorriendo habitación por habitación en busca de mi padre.